Mi nombre es Miguel Bernal. En este taller el primer punto sería aplicar el método simple. Y nos dan los siguientes valores, que son la maximización, que tiene 2x más 3x más 5x3. Y en este caso no sabemos el resultado. Pero nos dan las posibles soluciones que son C1, C2, C3 y C4. Cada uno de estos tiene x1 más x2 más x3 menor o igual a 1500. Seguimos con la C2, que es x1 más x2 igual o menor a 1000. C3, que es x2 igual o menor a 700. Y C4, que es x3 menor o igual a 300. Entonces esta tabla tenemos que plantearla en otras para poder hacer la maximización o aplicar el método simple. Y aquí en esta tabla nos va a mostrar, bueno, entonces aquí en esta tabla vemos las respectivas restricciones con la variable de holgura, y en la última parte muestra las variaciones de z. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer en esta tabla es hallar la variable de entrada, que en este caso sería el máximo negativo en el eje de las z. En este caso el máximo negativo sería menos 5, que está en x3. Entonces, cada una de las variables de la solución tenemos que dividirla entre la variable de entrada, que sería x3. Entonces, en la primera nos daría 1500, en la segunda no sale error, no se toma en cuenta, lo mismo con la tercera, no se toma en cuenta, y la por última nos da 300. Entonces, para hallar la variable de salida tenemos que coger el menor positivo. En este caso sería 300, y como la variable de salida, la variable de entrada es x3, el pivote sería 1, que aquí lo muestra este programa lo muestra de color azulito. Entonces, el pivote lo que tenemos que hacer es dividirlos entre cada una de las variables x1, x2, x3 y así sucesivamente, para poder hallar una nueva tabla, y ese renglón se va a llamar el renglón actual. Entonces ya pasaríamos a la siguiente tabla. Entonces, la siguiente tabla sería aquí, o sea, el renglón actual sería x3. Entonces, ya después que hayamos dividido y encontramos la primera, vamos a hallar renglón 1, renglón 2 y renglón 3. ¿Cómo se hallan los respectivos renglones? Por ejemplo, el renglón 1 se halla. Renglón 1 sería igual a menos 1 por el renglón actual más el renglón anterior, y da los respectivos resultados, que sería en el primer renglón 1, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, y por último que la solución queda 1200. Lo mismo da en el renglón, la misma forma en el renglón 2 y en el renglón 3. Entonces, como vemos que sigue negativo el renglón de la z, teníamos que hacer otra tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la otra tabla es hallar nuevamente el pivote. El pivote, ¿cómo lo hallamos? Igualmente como lo hallamos en la tabla anterior. Localizamos cuál es el negativo más alto en el renglón de la z, que en este caso es menos 3, y dividimos y vemos que el menos 3 está en la variable x2. Entonces dividimos la solución entre la variable x2. Y así sucesivamente encontramos el pivote. El pivote en este caso sería 1, que lo hallamos en x2 y en la variable y en el renglón 3. Lo mismo hacemos que lo mismo hicimos en la tabla anterior. Dividimos cada uno entre las variables para hallar el renglón actual, y pasamos a la siguiente tabla. Ya hallando x2, hallamos los otros valores de renglón 1 y renglón 2. Vemos que todavía sigue negativo el renglón de la z, y nuevamente tenemos que hallar la variable de entrada y la variable de salida. En este caso es menos 2. Y entonces tenemos que hallar que hallar el renglón actual. Lo hacemos de la misma forma que lo venimos llevando.
Entonces nuevamente hallamos el pivote que lo encontramos en X1 y en el renglón 2, en este caso aquí es 1, y hallamos nuevamente los valores del renglón actual y pasamos nuevamente a la última tabla. Entonces vemos que aquí vamos a hallar los valores de X2, X3 y el renglón 1, y el renglón actual sería X1. Entonces ya por último nos dan estos valores. Ya podemos decir que como el renglón Z no tiene más negativo, podemos dar por terminada la tabla. Y podemos decir que los valores de X1 son 300, los valores de X2 son 700 y los valores de X3 son 300. Entonces, con la función objetivo que tenemos anteriormente, que era 2x1 más 3x2 más 5x3, lo vamos a reemplazar cada uno de estos valores. Y podemos decir, cuando lo reemplazamos, que nos da 4200, que esa sería la maximización. Bueno, el punto número 2 es sobre el método de transporte. Y nos dan la siguiente tabla, donde están por un lado la demanda y por otro lado la oferta. Por un lado vemos que la oferta son 400, 200 y 150 que están a mano derecha. Eso es un total de 750. Y por el otro lado está la demanda, que son 100, 200, 150 y 160 y 140. Y eso también da un total de 750. Eso quiere decir que la tabla está equilibrada. Entonces esta tabla tenemos que pasarla a otra nuevamente. Pues antes de pasar a la siguiente tabla, podemos ver también que están los centros de distribución, que son las 1, 2 y 3, que son 150, 100 y 40, 150, 70 y 90, 200, 60 y 100, 140, 65 y 150, 35, 80 y 130. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir al máximo el costo a utilizar. Bueno, aquí ya plasmado los costos en la tabla, vemos que están los costos que tenemos en la tabla anterior, y aquí de una vez el mismo programa nos arroja las variables básicas, que en este caso son 100, 200, 100, 200, 50, 150, 100 y 150. Estas son las variables básicas. Entonces estas variables básicas las vamos a multiplicar por los costos para hallar nuestra función objetivo o nuestro costo inicial. Entonces multiplicamos 100, que es nuestra primera variable básica, por 100, que también es el costo, más 200 más 150 más 100 por 200 más 50 por 60 más 150 por 65 más 10 por 150 más 140 por 130, y esto nos va a dar nuestro primer costo, que es de 92.450, que este costo lo que nos está haciendo, lo que nos permite el método de transporte es disminuir al máximo este costo. Entonces, para hallar este costo tenemos que disminuirlo, entonces tenemos que hacer nuevamente otra tabla. Entonces pasamos a la siguiente tabla. En este vemos que se ha disminuido el costo, considerablemente, y vemos que las variables básicas cambian, ya son 100, 200, 150, 50, 100 y 110, y por último 40. Entonces estas variables básicas hacemos lo mismo, las multiplicamos por los costos como en el cuadro anterior, y nos va a dar una función objetivo de 77.450. Entonces si vemos que sí bajó, pero podemos seguir minimizándolo. Entonces seguimos con la siguiente tabla. En esta vemos que sí, que sí se sigue minimizando, y vemos que las variables básicas han modificado, que son 200, 140, 150, 50, 40 y 110. Lo mismo que hicimos en la tabla anterior. En las tablas anteriores le multiplicamos esta variable básica por los costos y nos va a dar 71.250, que es un valor a minimizar. Lo podemos seguir minimizando. Entonces pasamos a la siguiente tabla, que son, en este caso, las variables básicas son 260, 140, 150, 150 y 100.
y la multiplicación de las variables básicas por los costos nos da un valor de 67.050. En este caso vemos que a medida que vamos haciendo más cuadros va minimizando los costos. Entonces vamos a seguir disminuyendo este valor para minimizar los costos y obviamente tener más ganancias. Entonces seguimos con la otra tabla. La otra tabla ya cambia las variables básicas, que son 150, 110, 140, 150, 100, 150, y estas variables básicas las vamos a multiplicar nuevamente por los costos para hallar la función objetivo, que la función objetivo entonces en este caso son 63.550. Entonces por último podemos ver que el último cuadro nos muestra la minimización, que son 63.550 como función objetivo. Entonces estos datos que estamos aquí vamos a representar una tabla más específica, que es la siguiente tabla. Entonces ya vemos que este es el último cuadro, ya esta es la tabla final de interacción, y vemos que las variables básicas son 100, 160, 140, 50, 150, 100 y 50. Estas variables básicas multiplicadas por el costo de cada uno nos da una función objetivo de 63.300. Esta es la última tabla y este es lo mínimo que se puede minimizar, lo mínimo que se puede hacer. Entonces, estos valores que están aquí los podemos representar en una tabla más específica donde nos detalle cada uno de cuántas unidades se va a mandar a cada destino. Entonces, como aquí vemos, está aquí en esta tabla vamos a ver los centros y el destino donde se va a mandar. Entonces comenzamos por la primera tabla. La primera tabla dice que el primer dato son 100 y las unidades de costo son 150. Entonces multiplicamos 100 por 150 y nos da 15.000. Así lo mismo con la segunda, son 160 por 140 y da 22.400. Y así sucesivamente hasta que llegamos al número 7, que da 4.500. Entonces la suma de esto da 63.300, que es nuestra función objetivo, o sea, lo que minimizamos que estaba en el cuadro anterior. Así podemos decir que esta es nuestra función minimizada. En el siguiente ejercicio vamos a hacer el método de redes. A continuación tenemos este ejercicio planteado de esta forma. Este ejercicio es del modelo de redes. En este caso es el método de PERT. Acá tenemos la información plasmada con los siguientes datos. Después, aquí observamos las actividades de tiempo que fueron halladas con la fórmula correspondiente. En este caso es tiempo es igual a A más 4M más M sobre 6. Y aquí tenemos los siguientes datos de cada uno. Aquí también vemos la desviación estándar que tiene la fórmula. Desviación es igual a B menos A sobre 6 elevado al cuadrado. Y aquí se muestran cada uno de los resultados. Entonces, como vemos que este programa trabaja con decimales, cada uno de estos decimales lo vamos a ir aproximando a números enteros. Bueno, el primer punto nos pide construir un diseño de redes. Como aquí vemos está el diseño de redes. Por un lado muestran los de color rojo, que son las rutas críticas, y por el otro lado los de color negro, que son las rutas no críticas. Por ejemplo, las rutas críticas en este caso son B, E, G y H, que están en rojo, y las no críticas que están en negro es la D, la A, la C y la F. El otro punto nos pide que elaboremos un diagrama de barras, y como aquí vemos, aquí tenemos el diagrama de barras. Entonces están ilustrados cada una de las salidas y los días, que son 15.
El siguiente punto nos dice que tenemos que terminar el proyecto en 16 días. Para esto, vamos aquí en la pestañita en la pestaña esta vamos a escribir 16 y así y entonces aquí vemos que se aplica en la ruta crítica y nos da una probabilidad de 78.59%. Así hemos concluido los 3 puntos de este taller.